Todo empezó cuando tenía 12, 13 años y estaba en el Parque Nacional Los Alerces, en Esquel. Me encontraba con mi papá en la orilla, siempre jugando a hacer patito, con la piedra, a ver quién hace más patito, ¿no? Y me dice mi papá, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Y yo, mira, la verdad no tengo ni idea. Yo no tengo ni idea, papá, le digo. Yo hice 7 patitos, vos hiciste 5. Y así estaba. De repente le digo, mira, lo único que quiero es vivir en un lugar como este. Mi papá me dice, mi viejo querido me dice, y vas a tener que ser guardaparque. Y bueno, tendré que ser guardaparque, no sé. Pero yo quiero vivir en un lugar así. Quiero vivir en la montaña. A partir de ese momento supe que no iba a vivir en Buenos Aires ni en ninguna gran ciudad. Que lo mío era vivir en la cordillera. Con el tiempo fui creciendo, creciendo, todos los trabajos prácticos de la escuela eran Patagonia, los hacía yo, la cordillera, y fui metiéndome cada vez más en lo que era la Patagonia. Y gracias a mis padres pude ir y venir muchas veces a la Patagonia y conocer y vivenciar. Muchos veranos en campamento, lago Futalausque, lago Rivadavia. Si bien no pescábamos, pero disfrutábamos del ambiente, disfrutábamos del río, del lago, siempre estábamos juntos en familia. Y eso es una parte hermosa de recuerdo de mi infancia, ¿no? Con el tiempo me di cuenta, ya llegando a cuarto año del profesorado de educación física, que mientras que estaba en las clases del profesorado de educación física, lo único que pensaba en la Patagonia, en qué iba a ir, dónde iba a ir, a dónde iba a ir a escalar, a dónde iba a ir de campamento. Siempre tenía la cabeza en qué lugar iba a ir los próximos 3 meses o los próximos 4 meses. En ese entonces me acuerdo que la conocí a Lidia, mi actual mujer, la mamá de mis hijos, y la verdad que le decía a Lidia, la verdad, yo te quiero un montón, pero te quiero contar que seguramente voy a vender la camioneta que tengo y me voy a ir a vivir al sur. Voy a comprar un terreno en la Patagonia y voy a tratar de hacerme una casa. Te lo comento, le digo, porque la verdad que tenemos una linda relación y no quiero que si seguimos estando en pareja te encuentres con que dentro de 6 meses, 8 meses te diga, me voy. Me acuerdo que charlamos en una estación de servicio en Juan B. Justo y General Paz. Tomamos un café y le digo, ¿ves la camioneta que está ahí afuera? Sí, esa la voy a vender. Y con esa plata voy a comprar un terreno en el medio de la Patagonia y seguramente voy a hacer una cabaña y me voy a quedar a vivir allá. Mi intención primera era trabajar de profe de educación física, que era lo que estaba estudiando. Pero después el destino y la vida me fue golpeando y moldeando a la vez y me fue forjando el Gastón que hoy soy, ¿no? Las situaciones me fueron llevando a vivir otras experiencias y de esa manera fuimos aprendiendo a hacer diferentes cosas. Así que en octubre tuve una reunión en familia con mi papá, con mi mamá, con la familia, con mi grupo íntimo de amigos y le dije, yo me voy a ir. Y me voy a ir y quiero vivir en la montaña, que ese es mi deseo. Un muchacho amigo del barrio que se llama Víctor Galipó me dijo, Gastón, ¿realmente es tu deseo? Sí, le digo, lo tengo desde muy chico. Entonces aprendete algo, me dijo, y llévatelo, porque capaz que no nos veamos nunca más. El éxito se ve reflejado en el deseo. El 80% de tu éxito es el deseo. Si realmente lo deseas, seguí tu instinto. Seguí, continuá, que te va a ir muy bien. Te deseo lo mejor. En mi primer viaje, tomé un micro hasta la zona de Aluminé y arranqué a dedo desde Aluminé hasta Esquel, ¿no? Hasta ese lugar, o mejor dicho, hasta el lago Futalausque, en donde cuando tuve 12, 13 años se me había despertado este sueño que tenía. Así que fui a Luminé, pasé por Pegüeña. Cuando llegué a San Martín, acampé en el Automóvil Club y me hice amigo de un muchacho que se llama Benítez,
Alejandro Benítez, a quien yo le tengo hoy un gran aprecio y lo considero un gran amigo. Y él charlando, le conté que yo tenía una camioneta, que la quería vender, que me quería venir a vivir a la Patagonia. Y él me dijo, mira, hay varios lugares, como el Lago Loló. Me dice, pero hay un lugar que capaz que te va a gustar, me dice, que puede ser Meliquina. Así que él agarró con su taxi, muy amable, me trajo hasta Meliquina. Me acuerdo en esos años vinimos un sábado a la tarde y vi Meliquina y me encantó. La verdad que me gustó mucho. Pero lo miré y no lo vi, me encantó, pero no fue que tomé la decisión Meliquina, sino que me impactó, pero digo, bueno, voy a evaluar si realmente es mi lugar en el mundo de Meliquina. Después de estar unos días en San Martín, me fui haciendo dedo para Villa La Angostura y me dejan en el cruce de Río Hermoso, donde hoy está el destacamento de gendarmería. ¿Y qué pasó? No pasaba nadie para Villa La Angostura. No pasaba nadie, o sea, no iba nadie. Y los que pasaban no me levantaban. En ese interín hago dedo y me lleva un hombre que se llama Enrique Lelutre, un arquitecto de la zona. Me lleva en un Renault 18. ¿Para dónde iba? Para Meliquina. Y cuando llego a Meliquina fue como, wow, qué lugar. Este es el lugar. Y había estado hace unos días, pero no lo había visto con esos mismos ojos. Así que acampé en Meliquina, en la orilla del lago, lo vi y dije, este es mi lugar. Es lindo, porque me acuerdo en esa época no había celulares, o en el caso mío yo no tenía. No había GPS, no había Google Maps. Entonces quiero volver a Buenos Aires para contarle a Lidia el lugar que conocí. Entonces estábamos todavía con las máquinas de foto con rollo, no era la máquina digital. Entonces, y sacaba muchas fotos, me quedaba sin rollo. Si sacaba poco no le podía mostrar el lugar. Era combinar todo lo que se vivía antes, que era todo mucho más limitado, ¿no? Si bien hoy tenemos acceso a muchas cosas, era como que antes todo era medido, ¿no? Era más paso a paso. Cuando éramos novios, Gastón me cuenta de que él se quería venir al sur. Y me lo contó porque, bueno, estábamos bien, nos llevábamos bien, la relación era linda. Y bueno, yo le dije, bueno, está bien. Lo veía como algo a futuro. Y bueno, no sé, creo que fue en menos de 6 meses más. Se vino a recorrer la zona para buscar un terreno, volvió a Buenos Aires y me dijo que que ya se venía para la Patagonia. Y que, bueno, los planes eran de que venía él primero y después venía yo, cuando esté algo armado, una casita o algo. Vuelvo a Buenos Aires, hacemos una reunión y le digo, conocí un lugar, voy a vender mi camioneta, me voy a comprar un terreno en la Patagonia y me voy a hacer mi casa. Mira qué bien, me dice mi papá y mi mamá. Me dice mi papá, mira, la verdad que estoy orgulloso de vos. Yo ya te di todo lo que necesitabas. Te educamos, te formamos. Lo único que te pido, siempre bien, ¿no? Sí, papá, no hay problema. Todo bien. Y me dice, ¿sabes qué? Te voy a llevar en mi Renault 9 y te voy a regalar mi carpa cacique estructural. Que te va a venir bien, me dice. Capaz que hasta que te hagas tu casa o vas a evitar de alquilar bueno, llegué a Meliquina, mejor dicho, a San Martín de los Andes alrededor de final de octubre, principio de noviembre. Entonces llego al Automóvil Club Argentino, armamos la carpa con mi papá. Me acuerdo que comimos unas pizzas a la parrilla. Hacíamos pizzas y comíamos unas pizzas a la parrilla en el fogón del Automóvil Club, riquísimas, buenísimas estaban. Y me había traído mis cosas personales, mis pocos libros del profesorado de educación física, la radio a válvula vieja de mi abuelo Papoto. O sea, como que me fui, pero me traje en forma material algo de
de lo que estaba en el barrio, ¿no? Y principalmente me traje el regalo que me había hecho Lidia con mucho amor, el Rocco, un ovejero belga, hermoso, un perrito, cachorro, el Rocco, mi compañero, mi primer compañero. Cuando se va mi papá, nos abrazamos, me da un beso, se va y me dice, bueno, cualquier cosa me llamás. Y digo, no, no te preocupes, le digo, vamos a estar bien. Se volvió y yo quedé en el Automóvil Club. A los pocos días conseguí trabajo en el Automóvil Club. La gente del Automóvil Club, gente espectacular, me dio trabajo y me dedicaba a juntar la basura y a regar en el Automóvil Club. En esos años, en mi comunicación con Lidia, yo iba a un locutorio, la llamaba por teléfono, a veces no podía pagar, me decía, te llamo yo, me llamaba ella por teléfono. Había una cabina en San Martín de los Andes. En esos años San Martín era una aldea de montaña, era poca gente la que había, no sé si habían 12.000 habitantes en el año 97-98. Era hermoso como lo es ahora, pero con menos gente, ¿no? Algo más, se conocían todos. Me acuerdo que ya venía Benítez a saludarme a la carpa, tomamos unos mates, cada tanto nos comíamos un asadito, charlábamos. Empecé a trabajar de profe de educación física en la sala de musculación de Sport Track, en el gimnasio que había en el Club Lácar, y trataba de solventarme e ir viviendo. En ese interín mi papá me llama y dice, hijo, mira, hay uno interesado en la camioneta, nos da menos plata, pero si quieres te la vendo y te mando la plata. Le digo, mira, vendela porque se viene después del verano el otoño, me va a agarrar el invierno y yo ya quiero estar en Melequina. Bueno, logro venderla, me manda el dinero y me vengo a ver los terrenos a Melequina. Lo miro todo, que me trajo Benítez, me acuerdo, y al otro día llegó Lidia a visitarme. Se vino él en noviembre del 97 y yo vine creo que en febrero, habré venido, de vacaciones. Vine de vacaciones y a visitarlo. Tenía vacaciones en el trabajo, así que de paso vine a verlo. Y siempre estábamos en contacto, casi todos los días nos hablábamos por teléfono. Así que cuando vengo a visitarlo veo que estaba, digamos, muy justo con el dinero, con el tiempo. Y bueno, como nos llevábamos bien, llegó el momento que se me terminaron las vacaciones. Me dice, Gasti, te extraño, y digo, yo también te extraño mucho. La verdad que no sé cómo vamos a seguir esta relación. Si no nos vamos a ver, le digo, te vas a ir. Y le digo, ¿no te querés quedar conmigo? Y me dice, la verdad que sí. La verdad que te amo y quiero emprender una vida con vos. Así que bueno, mandé un telegrama de renuncia al trabajo. Llamé a mi mamá por teléfono, en ese entonces estaba mi mamá, mi papá estaba trabajando. Y le dije que me quedaba. Hablé con mi mamá, supongo que mi mamá es más suave que mi papá, era muy por ahí más rígido, entonces como que nunca me animé a hablarlo con él, pero en realidad nunca después hablé con él. Durante 3 años no nos hablamos, porque a él no le había gustado la manera, ¿no es cierto? Él hubiera querido, él decía, bueno, se hubieran venido a vivir cerca de acá, los ayudábamos. No entendía esto de que nosotros queríamos empezar nuestra vida juntos y lejos de toda ayuda de la familia. Tener nuestra experiencia, eso era el desafío. Por eso también buscamos este lugar, o buscó Gastón este lugar lejos de todo, porque lo habíamos charlado que nos gustaba. Y nos gustaba tener esa experiencia de lo antiguo, de empezar con una cocina a leña. No queríamos estar en una ciudad con todo asegurado, ¿no es cierto? Queríamos eso. Así que me acuerdo que hicimos una comida con una Nafe Sims viejo de mi papá que me había dejado en la carpa. Comimos y la verdad que fue como que me estaba casando, sin casarme. Y me dio mucha fuerza para emprender esto, ¿no? Ya no estaba con el Rocco, estaba con el Rocco y con la persona que más amo en la vida, que es mi señora, Lidia. No me acuerdo bien, pero sí recuerdo que me traje cosas que por ahí
en un viaje corto no tendría que haber traído, qué sé yo, bicicleta, cosas que por ahí, una olla, cosas que había comprado por ahí para una casa. Entonces yo creo que inconscientemente como que ya lo tenía por ahí pensado que podía quedarme, que podía estar esa decisión, ¿no? Y los dos forjamos este sueño juntos. Primero comienza con un sueño mío, pero automáticamente el sueño es de dos personas, de nosotros dos. No. El sueño comenzó y nos unió todo estas ganas de querer estar y estas ganas de querer vivir en el lugar que estamos, ¿no? En esos días, a final de diciembre, me acuerdo que, bueno, diciembre no, más enero, empezaban las plantas frutales del Automóvil Club, los guindos, los ciruelos. Entonces yo regaba y la gente me preguntaba, qué lindo este árbol, no sabés cómo se hace un dulce. Bueno, yo siempre tan así, no sé si busca vida o emprendedor, como se le puede llamar, le digo a la señora que estaba en el baño, le digo, una señora divina que siempre charlaba, le digo, ¿cómo se hace el dulce de guinda? ¿Me contás? Me dice, mirá, 3 kilos de guinda por 800 de azúcar. Lo haces a fuego lento, tranquilo, y en 3 horas tenés un dulce exquisito. Le digo, Lidia, vamos a hacer un par de dulces. Entonces empezamos, juntábamos en la tarde la guinda del Automóvil Club y empezamos a hacer dulces para nosotros. Me decía, sentí olor a dulce, el de la carpa que estaba al lado. Sí, nosotros hicimos dulce de guinda, señora. Ay, ¿lo puedo probar? Sí. Qué rico. Dice, ¿no tenés un frasco para darme? Sí, le digo, lo que no tengo es frasco, tengo dulce. Entonces se empezó a lograr que la gente venía a la carpa y le vendíamos un poco de dulce. De guinda, después empezamos con ciruela, después con sauco y así nos íbamos metiendo en las relaciones que íbamos generando en el camping. No era solamente regar, los chicos de la carpa, le hace guinda, dulce, y bueno. Cuando no regaba, hacíamos dulces, cuando no iba a trabajar al Sport Track, y siempre Lidia ayudándome en todo lo que se nos ocurría, hasta que compramos una madera en el aserradero que estaba en La Vega, y había que irla a pintar. Entonces agarrábamos la bici, nos íbamos en bici hasta el aserradero a pintar la madera con pintura asfáltica, ¿no? Pintábamos con asfáltica toda la madera, porque la madera que habíamos conseguido para nuestra casita que iba a ser en Meliquina era de álamo, porque no nos alcanzaba para comprar madera de calidad. Todos nos decían, el álamo se te va a pudrir la casa mañana, se te va a pudrir la casa mañana. Y sí se pudre el álamo, si no lo pintas bien. Si lo pintás con asfáltica, te puedo asegurar que dura más de 27 años. De hecho, todavía la casa tiene el mismo techo originario que juntamos, o sea, que pudimos comprar la madera en esa época. Mi papá ya me había mandado la plata, así que le digo, mirá, te voy a mostrar el lote que quiero comprar. Y le digo, no sé si es este o este, le digo, pero vinimos a Meliquina. Y me dice, Gasti, acá no hay nada. Le digo, no es divino. Sí, pero no hay nada, me dice. ¿Estás seguro? Sí, le digo, acá vamos a andar bien, le digo. Meliquina era precioso y es precioso. La única diferencia actual que tenemos hoy con Meliquina es que en esos años todo el valle carecía de una forestación en verdad. Las forestaciones que habían eran las forestaciones que había realizado Everardo Heck, que toda la gente reconocía de la zona, que era una forestación de pino en las laderas, en las estancias, tanto como en Santa Lucía, como en San Jorge, el Lemecuyén y las estancias aledañas. Pero el valle de Meliquina, y principalmente donde nosotros compramos el lote, nosotros parados del lote veíamos el lago. O sea, no había muy poca forestación. Había algo de radales, de maitenes. En algunos sectores había ciprés y nires. Entonces cuando estábamos con Lidia acá me dice, pero no hay ni árboles. Bueno, tendremos que plantar, tendremos que forestar y tendremos que aprender. Bueno, cuando salimos de San Martín, nos viene a buscar un camionero
que ya falleció, se llamaba Dante Valeri. Dante llega con el camión al camping y bueno, llevó casi media mañana, perdón, cargar todo lo que teníamos, porque era la carpa, la cocina a leña, la salamandra, la madera del corralón, todo lo que habíamos comprado. La verdad que era mucho, el camión vino repleto. Veníamos cargados con toda la madera, nuestra carpa, el Rocco arriba, yo arriba, Ariel Imerone, un amigo del profesorado de educación física de José. Lidia venía en la cabina, nosotros veníamos arriba del camión. José era un muchacho que me hice amigo en el camping, que nos ayudó a ser el primer obrador. Me dijo, yo voy a ir, me voy a quedar 15 días hasta que podamos lograr y hacer el primer obrador, ¿no? Así te doy una mano y te enseño un poco a escuadrar una casa, armar un techo, ¿no? Que te dé la caída y varias cuestiones que yo no tenía ni idea, ¿no? Y bueno, Dante se lo había tomado el viaje como que iba a venir con algo más liviano y que iba a ir de pesca y que después iba a volver a San Martín. Y la verdad es que le llevó toda la tarde, porque llegamos acá y me acuerdo que ese 4 de marzo había una tormenta, llegamos con una tormenta acá en San Martín, estaba lindo, pero acá había una tormenta y se largó a llover y había mucho viento y a mí no me dejaba bajar del camión. Y me decía, ustedes se van a morir acá, están locos, ¿cómo van a hacer esto? Estaba como enojado y no me dejaba bajar del camión y decía que descargue todo Gastón, que se las arregle Gastón, que descargue todo él, decía, estaba enojado. Y siempre lo recuerdo porque las veces que bajábamos a San Martín, yo lo iba a visitar y siempre me daban nueces de su nogal. Me regalaba bolsas de nueces y como que me valoraba mucho porque sabía por lo que habíamos pasado, que fue duro. Y así me pasa con mucha gente de San Martín, que a veces no los veo muy seguido, pero es lindo cuando nos ven o cuando me ven a mí, me valoran mucho, me siento muy querida y la verdad que eso es lindo. Lo que siempre sentí que había alguien que me guiaba, llámale Dios, Yahvé, para algunos Mahoma, pónganle el nombre que quieran, ¿no? Pero yo siempre sentí, en el caso nuestro, yo soy creyente, que Dios siempre estuvo, con la providencia, a través de las personas, pero siempre había una guía en el camino que nos iba guiando o nos iba poniendo las personas correspondientes para que nos ayudara a lograr este hermoso sueño, ¿no? Se pusieron a armar la carpa, era ya tarde, ya estaba oscureciendo. Y bueno, ahí creo, no me acuerdo si habíamos cenado, si habíamos cocinado algo, nos fuimos a dormir y al otro día la verdad que fue hermoso levantarse a la mañana, escuchábamos los chimangos alrededor, era el único pájaro que por ahí se escuchaba, el grito del chimango. Después se veía el lago, toda la cordillera, porque no había tanta forestación, los árboles, lo poco que había forestado no estaban tan grandes como están ahora, y la verdad que era hermoso el paisaje. Llovía mucho, había noches que no se podía dormir en la carpa, estábamos sentados porque pasaba el agua por debajo de la carpa, había que subir las cajas, yo tenía una baulera donde guardaba fideo, polenta, garbanzo, y renegábamos con el agua y con los ratones que habían en Meliquina, que no eran pocos, y bueno, y de a poco, con un hacha de mano, un martillo de mano y las tablas de canto vivo de álamo, más los tirantes de 2x4 que habíamos comprado, más las chapas de cartón, empezamos a hacer el primer obrador, ¿no? Que hoy es la cabaña Mi Refugio, ¿no? Hoy se llama la cabaña Mi Refugio. ¿Por qué? Porque fue nuestra primera casa y era un refugio de montaña, ¿no? O literalmente un rancho para algunos.
Y mientras tanto íbamos explorando también, íbamos a ver el arroyo que teníamos atrás, con qué podíamos traer agua, porque no teníamos agua, no teníamos bidones en qué traerlo. O sea, en muchas cosas es como que estábamos, digamos, nos faltaban cosas como para afrontar la situación. Pero bueno, después fuimos conociendo gente de San Martín. Me acuerdo que había un chico que trabajaba en una bioquímica y él decía, cuando nos conocíamos con la gente, nos preguntaban qué nos faltaban, o por ahí decían, yo trabajo en tal lugar, tengo unos bidones que no los utilizamos, quedan limpitos, qué sé yo. Entonces, bueno, esta persona, por ejemplo, nos abastecía de bidones, y con esos bidones después nosotros ya podíamos traer el agua del arroyo. Eran bidones de 10 litros cada uno. Entonces, bueno, yo me traía 2 bidones como para equiparar peso, y Gastón se traía otros 2 bidones más. Y así fue, o sea, todo lo que íbamos conociendo gente que por ahí, porque en ese entonces, ¿cómo te puedo explicar? En ese entonces era como que, como en Meliquina no vivía nadie, y nosotros llegamos y pusimos una carpa, llamaba mucho la atención, y se empezó como a correr la bolilla, ¿no? ¿Quién vive en Meliquina? Y en una carpa. Entonces es como que la gente a veces, el que iba comprando un terreno venía y se presentaba. Fuimos conociendo, o sea, de Dante me presentó a otra persona, y así fuimos conociendo gente en San Martín, nacidos y criados en San Martín, que nos iban dando una mano. Era difícil, era muy difícil. Hoy lo cuento sentado acá, la cabaña está calentita, está el fuego prendido, no hay ratones, pero había que estar. Esos años eran difíciles. No había internet, no había paneles solares, no había una cabina de teléfono para llamar a un amigo. Estaba la nona los domingos que te hacía los fideos. La nona que, Gastoncito, más, come. Pero para mí, yo me había casado, no podía mostrar una debilidad. Y Lidia se daba cuenta. Y Lidia siempre estaba ahí, con sus mates, con su dale Gasti. Y la verdad que todo se lo debo a ella y a Dios. Esa es la verdad. No hay otra. Tuve la suerte y la bendición de tener una gran mujer y haber estado en el lugar justo y en el momento indicado. Me topé con las mejores personas que conocí acá en la zona. Bernardo Menichetti, Ricardo Buriñón, Sergio Bernardino, Mariano de Giambattista, mi amigo de la infancia, Alejandro Panes, un gran amigo que ya falleció. Toda esa gente creyó en nosotros, y a lo largo de todo esto iré contando cómo fueron ellos ayudándonos y apoyándonos como amigos. Los padres, ¿no? Los padres también, siempre. Y gente que no esperabas nada de nadie y siempre estaban. Como Claudio Barregó, que lo conocí acá y hoy es un gran amigo mío. El padrino de Lorenzo. Y así puedo estar horas nombrando gente que no me gustaría dejar a nadie afuera. Pero la verdad que la vida nos dio todo acá.